El hombre propone y la mujer dispone. Estas son algunas de las cosas que los que estamos aquí seguro crecimos escuchando. La idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres es una idea que se ha transmitido de generación en generación. Lo que no sabemos es que esta idea hace mucho daño a través de la vida. Cuando empecé a trabajar, me fui a vivir a Perú y en Lima atendía unos consultorios jurídicos en zonas deprimidas de la ciudad. Allí conocí a una mujer que se llamaba María. María había sido víctima de violencia por más de 30 años por parte de su esposo. Él había llegado al nivel de asesinar a sus propios hijos en el vientre de María. Esta historia me dejó totalmente conmovida. Traté como abogada de encontrar todas las herramientas posibles para ayudarla, para salvarla de su tragedia. Y la realidad era que no podía hacer nada más que citarla cada semana para asegurarme de que ella seguía viva. Así que en ese momento, invadida por la frustración, tomé la decisión de abandonar mi carrera. Lo que yo no sabía en ese momento era que la vida me iba a volver a traer aquí, pero esta vez la víctima iba a ser yo. El 17 de septiembre del 2016 me preparaba para asistir a una fiesta. Esa noche me iba a encontrar con mi silencio, con el resultado de haberme quedado callada. En esa fiesta estaba mi exnovio, quien 4 días antes me había golpeado. Durante la noche empezó a tener actitudes amenazantes. Cada vez que le daba un no por respuesta, su rostro se iba transformando. Me forzaba, quería que me fuera con él, a las buenas o a las malas. Y en pocos minutos me di cuenta que estaba corriendo mi vida a peligro. 2 horas después me desperté. Tenía el rostro totalmente ensangrentado. Me di cuenta que había perdido la conciencia. Tenía mucha gente a mi alrededor y me dolía absolutamente todo. Entendí que había quedado inconsciente. Pedí ayuda, pedí que llamaran a las autoridades y ellas capturaron a mi expareja. Nos llevaron a los dos en el auto de la policía, a donde iba a poner mi denuncia. En este lugar me tuvieron cerca de 4 horas a su lado, en donde no paró ni un minuto de amenazarme que si proseguía con lo que estaba haciendo mi vida seguía corriendo peligro. No me dieron un vaso de agua. Las personas que me atendieron ni siquiera me miraban a la cara. Cuando salí de allí, me esperaba su familia. Sus padres, lo primero que me dijeron era qué historia me iba a inventar. Me propusieron que inventara que había tenido un accidente y también me propusieron que me quedara en su casa hasta que se borraran todas las huellas de la agresión. Cada minuto que pasaba me hacía dar cuenta de la manera en que estamos ignorando la violencia en nuestro país, de la manera en que lo ocultamos, de la indolencia de las autoridades, de la actitud de las familias. Y esto me hizo sentirme absolutamente sola. Leonor Walker, en 1979, descubrió
que las víctimas de violencia acudían o atendían a patrones muy similares. A esto se le llamó el círculo de la violencia. El círculo de la violencia tiene 3 fases. La primera es la fase de la atención. En esta fase se escala gradualmente esta tensión hasta que llegamos a un conflicto o a un tipo de violencia. La segunda fase es la fase de la agresión, donde esta tensión acumulada se estalla en un acto de violencia sexual o físico. La tercera fase es la fase de la conciliación o luna de miel, que es donde la persona se muestra arrepentida y jura que no lo va a volver a hacer. Esto, en ese momento, no lo sabía. En mi casa nadie me lo enseñó, en el colegio tampoco. De hecho, jamás hablé de este tema con mis amigos. Y me di cuenta de lo vulnerable que estaba ante la violencia. El círculo de la violencia crece en espiral. Pasas de una fase en otra, la violencia va escalando y lo que no sabemos, que es lo peor, es que termina en un feminicidio. Decidí entonces actuar con lo que tenía en mis manos, mis redes sociales. Así que puse mi foto, tal cual había quedado, al lado de la foto de mi agresor y tomé la decisión de hacer una denuncia pública. Lancé esta imagen por Facebook y en pocas horas se había replicado miles de veces. Los medios de comunicación, al ver lo que estábamos haciendo, tomaron la decisión de sumarse a nuestra voz y avivarla. Lo que yo no sabía cuando estábamos haciendo esto era la respuesta que íbamos a tener. Primero, aparecieron muchas víctimas del mismo agresor. Y segundo, muchas mujeres que se sintieron identificadas, muchas mujeres que habían pasado por los mismos episodios de violencia, empezaron a hablar y tomaron la decisión de romper el silencio y denunciar. Todo esto se fue convirtiendo en una fuerza cinética que estalló en un movimiento en el que muchos hombres y mujeres se fueron sumando con acciones muy simples como retirar sus fotos de los perfiles de las redes sociales, acudir a manifestaciones en donde mujeres y hombres reclamábamos derechos, reclamábamos protección a las víctimas y a las mujeres, en donde llevábamos un par de zapatos para representar el vacío de aquellas mujeres que estuvieron en estos círculos de violencia y no lograron salir de allí, o se retiraron algunos minutos de sus lugares de trabajo para marcar la ausencia de las mujeres en nuestra sociedad. A estos llamados respondieron de todas las ciudades del mundo. Nos escribían de París, de Italia, de Estados Unidos. Todos se sumaron a esta voz. Lo más importante y lo que realmente queríamos con todas estas acciones que queríamos empezar a sumar entre todos era poder visibilizar a la sociedad, a las familias, al Estado y a las propias víctimas y agresores todos los errores culturales que tenemos y que tenemos la obligación y debemos cambiar. 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia física. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí hay 300 mujeres, 100 han sido víctimas de violencia física. 2 de cada 10 mujeres denuncian.
De esas 100 mujeres, 20 hemos denunciado, 80 siguen en silencio. La ONU ya declaró la violencia hacia las mujeres como una pandemia mundial y en lo que vamos de año hay 284 feminicidios en el país. Las cifras de feminicidios siguen aumentando y son alarmantes. Este es el futuro que le espera a nuestros hijos, sobre todo a nuestras hijas, porque cuando decimos que es una pandemia mundial, estamos diciendo que a las mujeres las matan por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué pasa entonces con nosotros, con la sociedad, con las familias, con los amigos? No nos han enseñado a tener posiciones frente a los principios y a los valores, sino frente a los seres que amamos, independientemente de las conductas que tengan. Yo les quiero hacer un llamado muy especial. Muchas personas, como ustedes saben, han empezado a denunciar. Estamos llamando a hombres y mujeres, porque la responsabilidad de la denuncia no se le puede seguir cargando solo a la mujer. Romper el silencio no es solamente denunciar los hechos y las agresiones. Romper el silencio también es quitarle la culpa a las mujeres, es hacerle un llamado al Estado a que nos proteja, es hacer un llamado a los padres para que vigilen cuáles son las conductas que le están enseñando a sus hijos. Es un llamado a que cada uno de nosotros, desde nuestras acciones individuales, evaluemos en dónde estamos siendo violentos. Tengamos la valentía de decir yo soy víctima o de decir yo soy agresor. El primer paso es ver. El segundo se da después de ver lo que estamos haciendo, que es que todos en coro podamos romper el silencio. Muchas gracias.